columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy en la serie de doctrinas fundamentales de la fe cristiana vamos a estar empezando, dejando un poquito Génesis al lado. Hemos estado apuntando a Adán y Eva, hemos apuntado a la creación. Y cuando estaba pensando en Adán y Eva, cuando estaba pensando sobre todo en Adán y las primeras instrucciones y charlas de Dios con Adán, yo pensaba en los pactos de Dios, porque a lo largo de los años la teología a veces en el tema de los pactos difiere un poco, pero cuando yo miro a Dios con Adán, yo siempre he considerado que ese probablemente sea registrado en las Escrituras el primer pacto que hay en la Biblia. Y eso me llevó, antes de simplemente decir que creo que hay un pacto ahí, explicar un poco el tema de los pactos, cómo los entiendo yo a la luz de las Escrituras, y creo que la Escritura los refleja, y quería dedicar como 2 o 3 clases para hablar de ese tema, para hablar del tema de los pactos en la Biblia. No se asusten los que vienen de iglesias raras, no van a tener que coger el sobre, no van a tener que traer dinero al altar, ni sacrificar a un coche, ni darme las llaves de su casa. Cuando hablamos de pactos es algo serio. Y tristemente yo creo que el diablo y sus siervos son los especialistas en tomar cosas serias y pervertirlas y hacer que palabras solemnes y sagradas nos suenan hasta peligrosas. Porque es así lo que vemos en las iglesias malas o falsas. Por ejemplo, la Biblia habla de dinero. Pero las falsas iglesias han provocado que hablar de dinero en la iglesia se vea mal. Pero el dinero es un tema que debemos abordar con seriedad y con la escritura en la mano, incluso ver lo que la Biblia dice de ese asunto y cómo administrar nuestras finanzas. El tema de los pactos es lo mismo. Nosotros es un tema solemne, es un tema sagrado, es un tema extremadamente serio y debemos considerarlo a la luz de la palabra sin tener miedo de pronunciar la palabra pacto o la palabra los decretos de Dios. Y decretar es como esos movimientos ideológicos extraños que toman el arco iris como si fuera de ellos. Y yo sé que sí, que los colores no son exactos y que los pervierten, pero la idea es eso, tomar lo solemne, lo sagrado y llevárselo a un territorio oscuro. Hermano, que no nos quiten nuestras palabras, que no nos quiten nuestros símbolos. Si están en la Escritura, nos pertenecen al pueblo del Señor. Y no tenemos que tener miedo de pronunciar ciertas frases. A veces cuando hablamos del mover del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, por lo que hacen en malas iglesias, da miedo usar esa expresión como, ay, ¿qué pensarán? No, el Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo es poderoso y en esta iglesia yo veo el mover de Dios y yo veo el obrar del Espíritu Santo. No necesitamos estar tirándonos por el suelo, ni rodando, ni cayéndonos para atrás. Cada día viene más gente hambrienta de palabra, vidas son transformadas, personas son alcanzadas por la verdad. Si eso no es el obrar del Espíritu Santo, ¿qué es sino? Entonces, no nos debe dar miedo usar terminología bíblica o expresiones cristianas porque en algunos sitios la usan mal. Simplemente darles el toque bíblico que merecen. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los pactos y para hacerlo nuevamente déjenme dirigirme al Señor en oración un instante. Padre, el tema que vamos a estar tratando hoy, Señor, para mí es un tema muy relevante porque, Señor, yo lo veo a lo largo de toda la Escritura. Veo que es un tema serio y un tema importante para todo creyente. Por eso, Señor, me gustaría que me ayudes. Te ruego, te suplico que me ayudes para poder usar las próximas clases para hablar de este asunto de una manera sencilla. Señor, yo no quiero alardear de cosas que leo ni idiomas que aprendo. Yo quiero simplemente que el pueblo entienda, Señor. De nada vale usar tecnicismos, de nada vale, Señor, usar palabras rebuscadas. Si tu iglesia no entiende, no sirve. Por eso, Señor, solo
ayúdame a tocar este asunto, a pesar de su complejidad, de una forma tan clara que sea comprensible a todos los corazones que están aquí. Porque quiero que se edifiquen, quiero que lo entiendan, quiero que aprendan, quiero que se aferren y abracen estos temas y estas verdades. Así que ayúdame, Señor, a exponerlo con fidelidad, pero también con claridad, pero sobre todo ayúdame a exponerlo con autoridad. Porque si es palabra tuya, Señor, debe ser proclamada con autoridad. Así que ayúdame, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. El primer tema que vamos a estar trabajando sobre el asunto de los pactos es la realidad, y ese es el título, de que tenemos un Dios de pactos. Probablemente si tú pones en YouTube Dios de pactos va a salir cosas muy extrañas, pero la realidad es que los pactos son bíblicos y que Dios, todo lo que gira en torno a Dios y al hombre gira en torno a eso, gira en torno a pactos. Cuando tú ves el trato de Dios con la humanidad y cuando tú ves el plan de redención y cuando tú ves cómo Dios se relaciona con nosotros, todo gira en torno a un pacto. Es más, nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Entonces, nosotros debemos entender qué significa eso, porque si nuestra relación con Dios tiene que ver con un pacto del cual somos parte, entonces es algo serio, es algo importante. Miren, la palabra pacto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra berit, aparece 280 veces aproximadamente. Una palabra que aparece alrededor de 280 veces en el Antiguo Testamento debe ser relevante. No son un par de palabras, no son 4 o 5 veces, ni 10 ni 15. Alrededor de 280 veces en el Antiguo Pacto aparece la palabra pacto. Y así nos referimos nosotros al Antiguo Testamento muchas veces, al Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, ya en griego, la palabra diatheke aparece unas 30 veces también, y es la palabra utilizada para referirse a un pacto. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Escritura, suma alrededor de unas 310, 315 veces la palabra pacto. Una palabra que en la Biblia aparece más de 300 veces, creo que es importante. Creo que debemos considerarla. Y de eso vamos a estar hablando hoy, del tema de los pactos. La primera cosa que quiero decir, y van a venir muchos puntos, tanto en esta clase como en las próximas, para los que quieren anotar, la primera cosa es que cuando hablamos de los pactos, hablamos en plural porque no existe solo un pacto. Dios no ha hecho solamente un pacto con la humanidad a lo largo de la historia, no hay solo uno. Hablamos en plural porque no hay solo un pacto. Por ejemplo, cuando leemos Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 34 leemos así. Algunos textos los iré repitiendo, pero enfatizando ciertas cosas en cada uno a lo largo de las clases. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Así que el Señor a través del profeta Jeremías anuncia y promete el establecer no un pacto, un nuevo pacto. Y ahora añade a partir del versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí el Señor nos está dando diferentes detalles a considerar en la idea de que hay más de un pacto. El primero, que Dios promete establecer un nuevo pacto. El segundo es que dice que no es como el pacto anterior. El tercero es que habla de que establece un nuevo pacto porque el pacto anterior lo rompieron. Pero Dios no, lo rompieron sus padres, lo rompieron aquellos con los que Dios hizo el pacto. Y luego el Señor da detalles
de lo que hará en ese pacto. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, nadie les tendrá que enseñar porque todos me conocerán, sus pecados serán perdonados. Así que en solo estos versículos, que se podrían profundizar mucho más, el Señor nos anuncia en el profeta Jeremías un pacto que establecerá, no que está estableciendo en ese momento, sino que será establecido en un futuro, un pacto que es diferente al que había, un pacto necesario porque el que había fue roto, y nos da las instrucciones o peculiaridades de ese pacto. Así que solo en ese texto vemos alguna cosa, y es que no hay solo un pacto. No hay solo un pacto. Otra cosa importante, y aquí sí voy a usar definiciones de otros autores, de otros libros, para que se puedan entender. ¿Qué tipo de pactos hay? Y es otra pregunta que nos deberíamos hacer. Normalmente, a lo largo de los siglos, la teología buena, porque siempre hay disparates por internet, disparates en algunos libros, pero lo que se podría considerar buena teología, normalmente ha hablado solo de dos tipos de pacto. Yo luego voy a incluir un tercero, pero entre comillas. Pero a lo largo de la historia se ha hablado de dos tipos de pacto. Primero, el pacto de obras. Lo podríamos definir así. El pacto de obras es una relación de pacto precaída entre Dios y Adán. Este es un pacto asimétrico, en el sentido de que no hay dos partes iguales que entren en relación uno con otro. Este es Dios, por su bondad, al entrar en comunión con Adán, prometiendo ciertas bendiciones y que requieren ciertas responsabilidades. Dios soberanamente impone las condiciones a Adán. Lo que conocemos como pacto de obras es el pacto precaída. El pacto antes de Génesis 3. Y por eso yo hablaré de ese pacto solo en una clase. Nosotros vemos a Dios haciendo un pacto con Adán. Adán, tú harás esto y yo haré esto. Tú haz esto y yo te multiplicaré. Tú haz esto y yo haré aquello contigo. Dios impone normas, mandatos, leyes a Adán. Adán no pregunta a Dios si hacen un trato. Adán no se acerca a Dios para ver si pueden llegar a un acuerdo de relación. Si yo hago esto, tú me das esto. Es Dios soberanamente que con el ser que ha creado decide hacer un pacto y establecer ciertas normas para su relación. Él tendrá responsabilidades y Dios le otorgará ciertas bendiciones o promesas si él cumple su parte. Nosotros sabemos que eso en Génesis 3 ya se cayó al suelo. No duró mucho. Pero una cosa interesante cuando hablamos de los pactos en la Biblia es que es Dios el que toma la iniciativa. En las falsas iglesias usualmente es el hombre el que va y decide hacer un pacto con Dios. Suelen sacar un par de textos de contexto de si yo te doy esto, si tú me das esto. Sí, porque sí, vemos alguna escena como si me das victoria, te daré el diezmo de todo lo que gane. Si me das esto, te daré aquello. Pero cuando nosotros hablamos de los pactos de Dios, nosotros debemos entender que el que toma la iniciativa es el Señor. A lo largo de la Biblia también veremos, y seguramente en la próxima clase lo veremos, que también hay pactos entre hombres. En la Biblia hay pactos entre hombres. El ejemplo que veremos la semana que viene es el de David y Jonatán. Nosotros vemos a David diciéndole a Jonatán, oye, pase lo que pase, yo siempre cuidaré de tu casa. Eso es un pacto. Yo te garantizo, yo te prometo que esta relación pactual entre nosotros acabará bien, no acabará contigo, aunque tú mueras, yo cuidaré de los tuyos. Y eso lo vemos luego más adelante en la historia de Mefiboset. David llegando y preguntando, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? ¿Por qué David toma esa iniciativa? Por el pacto que había hecho con Jonatán. Vemos que hay pacto entre hombres. Sin embargo, entre los hombres los pactos son diferentes porque son de tú a tú, de igual a igual. Pero cuando Dios hace un pacto, no son iguales. No es de tú a tú, es el soberano creador del universo haciendo un pacto con la criatura. Entonces nosotros debemos entender que en esos pactos no hay dos partes iguales. El pacto de obras, repito, es el pacto que se hizo precaída antes de Génesis 3 entre Dios y Adán, donde Dios soberanamente, no Adán, toma la iniciativa de establecer un pacto, una relación contractual de alguna forma con Adán,
donde a él le exige unas obligaciones y Dios le garantiza entonces unos privilegios o unas bendiciones. Segundo tipo de pacto que vemos es el pacto de gracia. Son de los dos que hablamos, pacto de obras, pacto de gracia. Nosotros como iglesia, a los que han hecho el curso de membresía, saben que estamos arraigados de alguna manera. No es que pensemos que eso es la Biblia, pero creemos, sostenemos la Confesión Bautista de Londres de 1689. Es una confesión que si alguno la quiere ir leyendo, la pedimos en el curso de membresía. Así que si alguno va a hacer el curso de membresía y ya quiere ir adelantando faena, se puede ir leyendo la Confesión de Londres de 1689. No es que queramos decir, esa es nuestra Biblia. No, Biblia solo hay una. Las confesiones, hermanos, es que hay gente que se confunde. A mí una vez un hermano me dijo, yo no creo confesiones, yo creo en la Biblia. Y yo lo paré y le dije, mira, tú eres de estos que también dice, yo no leo libros, yo solo leo la Biblia. Entonces, ¿tú para qué vas a la iglesia? Bueno, a escuchar la palabra de Dios. Cuando tu pastor predica, está todo el rato recitando Biblia. ¿Verdad que no? Ahora no estoy recitando Biblia. Entonces, esto es como un libro, pero un audiolibro. Si solo quieres Biblia, entonces ya vas a tener que buscar simplemente escuchar la Biblia las 24 horas del día. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que los libros son nuestra Biblia o las confesiones de fe son nuestra Biblia. Pero simplemente debemos entender que a lo largo de la historia, miren, la iglesia no ha surgido hoy. No hemos aparecido aquí en medio del desierto entre las rocas. La iglesia es una iglesia histórica. Nuestra fe no tiene 10 años. Nuestra fe tiene muchos años, muchos siglos de historia. No hemos aparecido aquí los primeros creyentes, nosotros y nuestras creencias, porque si creemos eso es peligroso. Las sectas son nuevas, la iglesia es histórica. Entonces nosotros siempre debemos preguntarnos, y yo creo que si no se han hecho esa pregunta se lo deberían hacer, ¿qué han creído mis hermanos de esto desde el siglo I? ¿Qué creía la iglesia en el año 300 sobre este asunto? Por ejemplo, yo no sostengo mucho la posición dispensacionalista, no solo por mis argumentos teológicos, sino porque yo entiendo que es una posición realmente nueva. La iglesia durante más de 1500 años nunca sostuvo el dispensacionalismo, entonces habría que cuidar a la hora de entenderlo y decir, oye, esto apareció hace poco, relativamente, vamos a analizarlo con cuidado. Cuando nosotros decimos que sostenemos la Confesión de Londres de 1689, no estamos diciendo esa confesión es inerrante, suficiente, autoritativa, no, eso es solo la Biblia. Pero es un pequeño libro que hace años se escribió entre buenos teólogos. ¿Para qué? Para decir, creo esto, creo esto, creo esto, creo esto, creo esto, a la luz de la Escritura, y nosotros lo leemos y decimos, mira, creemos igual, ya está. Entonces, en esa confesión dice lo siguiente sobre el pacto de gracia. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. El pacto de obras es el pacto que Dios hizo con Adán antes de la caída, en el que Adán tenía que hacer ciertas cosas para estar a bien con Dios y entonces Dios lo iba a retribuir. Pero Adán rompió ese pacto, el hombre cayó y hay una noticia trágica, hermanos. Como todo lo que Dios nos tenga que dar dependa de las obras, no vamos a acabar bien. Si toda nuestra esperanza está en que cumplamos las normas de Dios, no vamos a acabar bien. Entonces, Dios determina hacer un pacto diferente, un pacto donde Dios garantice la salvación del hombre, no por sus propios méritos, porque siempre será incapaz, sino por su pura gracia, mediante la fe en un Salvador prometido. Y en un Salvador prometido en Génesis 3, justo después de la caída. Entonces, desde ese momento, Dios ya anuncia un pacto diferente. Cuando Dios dice que lo que ha pasado ahí se ha roto, pero que Él promete que un día un redentor iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a arreglar todo eso, Dios ya está diciendo que nuestra esperanza ya no está en nuestras obras, sino en la gracia que Dios traerá sobre nosotros mediante ese redentor. Entonces Dios establece desde entonces un tipo de pacto diferente. Ya no en el que nosotros somos recompensados por nuestros méritos,
Ya no en el que nosotros recibiremos la bendición de Dios por nuestros méritos, sino que lo recibimos por pura gracia, mediante la fe en ese Redentor. Y he dicho que entre comillas pongo otro tercer tipo de pacto. Y pongo entre comillas porque en esto muchos no están de acuerdo, pero yo creo que se podría considerar. Es lo que se llama el pacto de redención. Y me gusta concretamente cómo lo explica R.C. Sproul. Dice, el pacto de redención fue una transacción que implicó tanto un compromiso como una recompensa. El Hijo entró en un acuerdo sagrado con el Padre. Se sometió a sí mismo a las obligaciones de ese acuerdo pactado. Un compromiso fue igualmente asumido por el Padre, dar a su Hijo una recompensa por hacer la obra de redención. Hay muchos buenos teólogos que hablan de ese tercer pacto, tercer tipo de pacto, el pacto de redención. Es más, esos teólogos afirman que ese es el primer pacto. Porque cuando nosotros vemos Génesis y vemos el pacto de obras entre Dios y Adán, parece el primero. Pero antes de que Adán cayera, el Hijo ya sabía que iba a tener que pagar por nuestros pecados. Y en la eternidad, el Padre y el Hijo ya sabían lo que iba a pasar. Y en la eternidad, el Padre había entrado en un acuerdo perfecto con el Hijo, en que por sus méritos, Él haría la parte del pacto de las obras, de la responsabilidad, y el Padre lo recompensaría regalándole un pueblo. Eso lo podemos ver en Efesios 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El trato del Padre y el Hijo por nuestra salvación no empieza en Génesis 3. No es en Génesis 3 que el hombre cae y el Padre mira al Hijo y le dice, oye, vamos a tener que arreglarlo, ¿qué te parece si bajas? Sino que desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya había preparado al pueblo que el Hijo se ganaría, redimiéndolos con su preciosa sangre. Por eso, a lo largo de los años, muchos teólogos hablan de dos pactos, el pacto de obras, precaída, detalles rápidos, hermanos, pacto de obras, antes de la caída, Adán y Dios es el que toma la iniciativa, no es entre iguales, Dios es soberano, Adán es solo criatura, y hay unas normas. Dios pone las normas y Adán tiene que cumplirlas para recibir la recompensa. Eso se rompe y entonces de Génesis 3 en adelante vemos que Dios establecerá lo que se llama pacto de gracia, porque Dios sabe que el hombre por sus obras y méritos nunca va a poder recibir la recompensa de Dios, porque el hombre es pecador ahora y el hombre está marcado y manchado por el pecado. Entonces Dios solo puede establecer una nueva manera de recompensar al hombre gratuitamente. Y eso lo hará solo a través de alguien, el Hijo. Y ahora cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios, no porque nos las hemos ganado nosotros, sino porque se las ganó Cristo y nosotros las recibimos por gracia. A pesar de ello, y viendo el texto de Efesios, podemos ver que la salvación de Cristo no fue un programa que se hizo después de la caída, sino un trato entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. La Biblia dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nosotros sabemos que desde antes de la fundación del mundo, el Hijo sabía que se tendría que hacer hombre, que vendría a la tierra, que tendría que vivir la vida perfecta para cumplir así los requisitos del pacto. Y Él, que se debe ganar la recompensa, nos la otorga a nosotros por la fe. Pero Él tiene una recompensa. El Padre le promete un pueblo. Y eso fue un acuerdo en la eternidad. Y es lo que a muchos le llaman el pacto de redención. Y muchos dicen que al haber pasado en la eternidad pasada, es considerado el primer pacto de todos. Vamos entonces a hablar más cositas sobre el tema de los pactos. La primera, la persona de Jesús y los pactos.
Jesús está vinculado a la palabra pacto. Jesús está totalmente vinculado a la palabra pacto. Es más, si lees con cuidado la Biblia, te darás cuenta que todo lo que rodea a Dios y su obra tiene que ver con la palabra pacto. Tiene que ver. Miren este anuncio en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo. ¿Ok? Dios está hablando a alguien. Dios le dice a ese alguien en el Antiguo Testamento que lo va a poner como un pacto para el pueblo. Y mira qué detalles vemos ahora. Como luz para las naciones. ¿Quién es la luz del mundo? Mira qué viene después. Para que abras los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. Y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿No recuerdan una escena donde el Señor Jesús en una sinagoga abre la escritura, el rollo de Isaías, lee una palabra? ¿Cuál? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha puesto ¿para qué? Para dar vista a los ciegos, traer libertad a los cautivos. Exactamente estas palabras. Y el Señor Jesús dice, hoy se ha cumplido esto delante de vuestros ojos. Pero mira lo que dice Isaías, te he puesto como pacto. La persona de Cristo es puesta como pacto para el pueblo. Jesús está vinculado a un pacto de Dios con el pueblo. Te he puesto como pacto para el pueblo. En el Nuevo Testamento lo vemos quizá con más claridad y yo me acordaba de cuando trabajamos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se dedica de una manera muy clara a tratar el tema del pacto de Dios en Cristo. Y en Hebreos 8:6 dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y por qué Jesús tiene una parte activa? Él no solo tiene algo que ver con el pacto, Él es el mediador de ese nuevo pacto, de ese pacto anunciado también por Jeremías que leíamos al principio, y de un pacto que además este texto de Hebreos nos da un detalle muy bonito, un pacto que es mejor. ¿Y por qué se considera mejor ese pacto? Porque está sobre mejores promesas. Muchas personas consideran que lo mejor que les puede pasar en esta tierra es que Dios le llene los graneros. Muchas personas consideran que las mejores promesas de Dios son las que aparecen en Deuteronomio. Te bendeciré, te llenaré tus graneros, te daré fertilidad, te daré esto, victoria. Pero nosotros, ¿por qué tenemos mejores promesas? A veces nuestros graneros no están tan llenos. A veces no somos fértiles. A veces no estamos tan sanos. Y a veces incluso parece que los enemigos van mejor que nosotros. ¿Cómo puede estar nuestro pacto basado en mejores promesas? Porque habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, si tú no eres capaz de entender como mejores promesas, las promesas eternas y espirituales en Cristo, que las cosas materiales, tienes que empezar a leer otra vez tu Biblia desde el principio. Si para ti la bendición se reduce a trabajo, dinero y abundancia material, tienes que volver a leer la Biblia desde el principio. Porque entonces vas a ser una persona desdichada, una persona amargada y quejica ante Dios, porque no te vas a sentir bendecido porque a veces no hay mucho dinero, o no te vas a sentir bendecido porque a veces no hay una gran casa. Pero cuando entiendas que estás en un pacto bajo mejores promesas, porque tienes toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, entonces ya no reclamarás. Porque puede ser que no tengas la mejor casa, pero cuando miras al cielo no ves a Dios solamente, lo llamas Padre. Porque puede ser que no tengas el mejor teléfono móvil para hablar con la gente en esta tierra, pero puedes entrar con libertad ante el trono de la gracia para hablar con el Padre y saber que te escucha por los méritos de Cristo. Somos enormemente bendecidos. Que no
permitas jamás que la falta o carencia de algunas cosas materiales te hagan nublar el entendimiento para sentirte menos bendecido. Porque entonces pierdes de vista que estamos en un mejor pacto, basado en mejores promesas. Jesús está vinculado al pacto. Pero no solo Jesús, los siervos de Dios también. Hoy vamos a hablar de pacto. La semana que viene voy a hacer otra cosa. Ya preparaba la clase, la estaba repasando hoy. La semana que viene veremos 9 elementos que tiene un pacto. Y creo que va a ser una clase muy interesante. Las cosas que un pacto debe tener para llamarse pacto a la luz de las Escrituras. Estuve poniendo 3. Fue curioso porque el estudio empezó 3 elementos de un pacto. Siguió 4 elementos de un pacto. 5 elementos de un pacto. Yo dije, esto va a dar 1 hora. 6 elementos de un pacto. Llegué a 9 y dije, yo voy a cerrar aquí porque no sé lo que va a pasar. No sé si es que yo estoy buscando demasiado. Pero la semana que viene, hermanos, repitan, porque las 2 clases van juntas, no las pueden separar. Mira qué dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Que Dios nos permita, hermanos, que cada vez que hacemos algo que parece loable para el Señor, recordemos estas palabras, que nada procede de nosotros, sino que todo procede de Él. Que ningún aplauso o elogio de los hombres pueda inflar lo más mínimo nuestro pecho, recordando que somos lo que somos por la gracia de Dios. Versículo 6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Y mira qué interesante esta expresión. Cada expresión que vemos a lo largo de la Escritura va dando detalles diferentes entre el Antiguo y el Nuevo. Antes ha dicho que este era mejor por mejores promesas. Ahora dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es interesante porque no sé si a ti te ha pasado. Cuando yo empezaba a estudiar mucho la Biblia y empezaba a debatir con gente, pero no por gusto, simplemente por el deseo de enseñar y compartir lo que estaba aprendiendo, pero aquellos que no lo veían igual les incomodaba un poco. Yo dejé de hacerlo porque resultaba pesado. Y no quería quedar como entrometido y tenía que mirar mi corazón. Entonces, pero muchas de las cosas que me decían cuando llegaba, pero la Biblia dice, pero me soltaban ese versículo. Me decían, ándate con ojo, Y digo, ¿por qué? Porque la letra mata. Y digo, y usaban ese texto como, en pocas palabras, como que si leer mucho era peligroso. Como tú no te dejes llevar por la letra de la Biblia, déjate llevar por el Espíritu. Lo entendían así. Yo no sé si a vosotros os ha pasado que os han soltado este versículo de esa manera. Como, mira, nos estamos leyendo otro libro en la iglesia. Cuidado, No, sí, mejor un analfabeto que se la pasa en Netflix, pero guiado por el Espíritu. Pero me hacían sentir como que era peligroso leer mucha Biblia. Yo les decía, pero la Biblia dice, cuidado, que te vas a volver frío. Ese texto acabamos de ver en su contexto que tiene que ver ¿con qué? Con un pacto. Entonces, ¿cuál es la letra? La ley. Que obviamente quien ponga su confianza en la ley y solo le espera una cosa, mata, muerte. La ley, la letra solo puede traernos una consecuencia, muerte. Aquel que espere salvarse por su propia suficiencia está acabado, porque nadie puede salvarse por las obras. Y el Espíritu da vida. ¿En qué sentido? En que nuestra confianza está en Dios por su Espíritu. Nuestra confianza está en Él, en que Él nos haga suficientes. No en que nosotros seamos suficientes, sino en que Él nos haga suficientes. Pero cuando ahora Pablo está hablando de ellos, y exactamente de ellos como ministros del Señor, mira cómo se llama. Él nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Pablo se considera un ministro del Señor y ahora se define como un ministro del nuevo pacto. Porque es lo que nosotros proclamamos. Cuando predicas el evangelio, amado hermano, ¿qué le estás diciendo a la gente? Súmate al pacto. Sé parte del nuevo pacto. Sé parte. Si una persona predica, si cree y se arrepiente, ¿qué habrá pasado? Lo que el Señor ha dicho. Él ha obrado por su Espíritu.
Y Él lo ha introducido en el pacto, porque al final tú no te metes en el pacto. Dios te incluye en el pacto. Tú no entras por la puerta. Oye, esta es la puerta del nuevo pacto, ¿me dejan entrar? No. Nadie quiere entrar por esa puerta. Tiene que ser Dios el que obre para decir, yo te quiero en mi pacto. Yo quiero que tú seas parte de mi pacto. Así que no solo Jesús está unido al pacto, sino que nosotros somos siervos del nuevo pacto. También la salvación está vinculada a la palabra pacto. Salvación y pacto van juntos. Mira ese texto de Isaías 49, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 49, versículos 8 y 9 dice así. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos salid, a los que están en tinieblas mostraos, por los caminos pasarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Nosotros vemos aquí, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra. Hermanos, la obra de salvación, la ayuda de Dios, el brazo extendido salvador de Dios, la gracia y misericordia de Dios, la redención de Dios, solo es alcanzada porque Dios hizo un pacto de salvar a un pueblo. Porque la historia en la escritura es esta: Dios hace un pacto con el hombre siempre lo rompe, pero si somos salvos es porque Dios no lo rompe. Porque cada vez que Dios ha establecido un pacto con el hombre lo destroza. Nosotros veremos ejemplos como Noé. Noé, hago un pacto contigo y tu descendencia, va a ir la cosa bien a partir de ahora. Mira, voy a romper con todo, pero yo hago un pacto contigo y con los tuyos, ¿vale? De aquí en adelante, bien, ya has visto lo que ha pasado, has visto cómo me pongo cuando se peca, Adán empezó mal, pero tú puedes como que arreglarlo, ¿vale, Noé? Mira qué bravo soy, mira lo que acabo de hacer. No, claro, yo después de ver el diluvio, lo primero que pienso es pecar al día siguiente. Pero es que fue bajarse del arca, no fue esperar 20 años más después del arca que digas tú, no, empezaron a vivir y 20 años después cometió un pecado, no, fue bajar del arca y se emborracha. Si depende del hombre, no hay redención. Si depende del hombre, no hay ayuda. Si depende del hombre, no hay salvación. Si depende del hombre, no hay esperanza. Pero tú y yo estamos aquí no porque nosotros hayamos sido fieles al pacto, sino porque Dios ha sido fiel. Porque Dios prometió salvar y salva. Lo que pasa que en este pacto poca cosa tenemos que hacer. Yo quitaré el corazón de piedra. Yo daré el corazón de carne. Yo pondré mi espíritu. Yo haré que andéis en mis caminos. Yo os lavaré. Yo os limpiaré. Yo os santificaré. Porque como cambie un solo yo y pida un tú, se rompe. Si en este pacto solo una vez dijera, mira, imagínate que el pacto tiene 10 condiciones. Si Dios dijera, yo hago 9 y vosotros una, no nos salvamos. Si Dios dijera, yo hago 9,9 y vosotros 0,1, no nos salvamos. Somos salvos porque Él es fiel a su palabra. Porque tú y yo somos el vivo ejemplo de la infidelidad. Sí, pastor, porque éramos infieles. No, somos. No mires tan atrás, puedes mirar a esta mañana a lo mejor. Ayer, una palabra maldicha, un pensamiento que no venía del Señor, un resentimiento demorado en el corazón que duró demasiado cuando el Señor no lo quiere ahí. Nuestra infidelidad no hay que ir al año pasado ni el día que me bauticé 2 días. No. ¿Sabes lo que más le frustra a algunas personas que no entienden bien el bautismo? El primer pecado después de bautizarse. Porque en algunas cabecitas consideran que me bautizo y de aquí para adelante un ángel. Y uno, un poquito después, y es como que se empiezan a cuestionar, este bautismo no vale, yo lo hice mal, seguro que me emocioné. Hay como que, déjame, si te tengo que estar metiendo en el agua cada vez que pecas, como para empezar otra vez a ver si un día
te meto en el agua y nunca más te equivocas, ya dúchate a diario y nos lo ahorramos, porque no habría agua para tanto pecado. No cabríamos tantos en el río. No practicamos el pecado. Pero no podemos no pecar nunca. Tarde o temprano fallamos a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Que nosotros somos fieles? No. Dios es fiel a su palabra. Y si Él dijo, Padre, yo no pierdo ninguno, Jesús no pierde ninguno. Y si el Padre dijo, yo lo sostengo hasta el final, Él lo sostiene. Él no falla, nosotros sí, Él no. La fidelidad de Dios está muy vinculada a los pactos. Isaías capítulo 54 y el versículo 10. Vamos a ir a varios textos del Antiguo Testamento porque además son textos preciosos. Yo creo que el Antiguo Testamento se lee demasiado poco. Creo que en el fondo consideramos que el Antiguo Testamento es difícil y lo pasamos por alto, pero nos perdemos tesoros y perlas preciosas de nuestra fe. Por eso intento cada 2 por 3 intentar predicar algún libro del Antiguo Testamento. Y siempre lo hemos disfrutado. Oseas, Jonás, Ruth, Habacuc. Estos me dan más miedo porque son muy largos. Y a lo mejor si me pongo con Isaías, ya me muero ahí. Pero llegará, habrá que predicar toda la Biblia. Yo hasta que me muera no voy a predicar otro libro. Isaías 54:10 dice, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión. Tú no te repites y le repites a la gente cada 2 por 3, las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo hace? Porque yo no soy bueno cada mañana, ni trato bien a todo el mundo cada mañana, ni me levanto con la misma actitud cada mañana. ¿Por qué Él cada mañana? A pesar de que cada noche nuestra ha sido diferente. Hay noches que hemos terminado orando y haciendo un devocional en familia, pero hay noches que hemos terminado en riña, en el hogar. Pero ya sea que termináramos en un devocional o termináramos en riña, por la mañana nos recibió lo mismo. La misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios la noche que lo hicimos mal no dijo, pues mañana, día malo, mañana me levanto cruzado y por lo que has hecho anoche, todo te va a ir mal? ¿Por qué nos espera la misericordia? Porque Él lo prometió, porque Él es fiel a su pacto y Él hizo un pacto en el que dijo, mi misericordia no se apartará de ti. Señor, aunque me falles, tú eres el infiel. Yo no puedo negarme a mí mismo. La infidelidad no es parte de mi naturaleza. En ti está la maldad. Yo soy fiel por naturaleza. Si yo dijera que he dicho algo y no lo hago, sería contradecir mi propia naturaleza. Por eso Dios no puede ser infiel, porque Dios dice en la Escritura que no puede negarse a sí mismo. Así que Dios, sus pactos están muy anclados a su fidelidad. Hay otra cosa interesante, y es que a lo largo de la Biblia también veremos que los pactos están anclados a elementos simbólicos. A elementos simbólicos. Leo el que he mencionado antes, pero leeremos alguno más la semana que viene. Génesis capítulo 9, versículo 11 al 15. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mira qué interesante, te hago una pregunta. ¿Crees que somos mejores que la generación del diluvio? ¿Por qué no viene otro? Porque Dios lo ha dicho. No hay más. No hay más, porque Dios ha dicho que no va a mandar otro. No ha dicho que no lo merezcamos, no ha dicho que depende de si nos portamos mejor, porque Él ha dicho, no, hago un pacto con vosotros, nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ha dicho que no seremos más destruidos por las aguas del diluvio, no ha dicho que en el día final no seremos consumidos por el fuego. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones.
¿A quién le dijo esto? A Noé. ¿Hasta qué generación se ha visto el arco iris? Hasta hoy, por todas tus generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, hermano, es tan precioso saber que el arco iris no aparece cuando le da la gana. Dios ya dijo incluso cuándo aparecería la señal. Se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Una de las cosas que vemos es esto. Habían elementos simbólicos para recordar el pacto que se había hecho. Y uno de esos elementos que vemos aquí es el arco iris. Pongo mi arco. Además es interesante, dice cuándo sale el arco. Cuando haya nubes. Porque cuando nosotros miramos el arco tenemos que recordar dos cosas. A pesar de que la gente lo mire y simplemente, ¡qué bonito! Debemos recordar dos cosas. La primera, el Señor dice que es claro, para acordarse de su pacto. Cuando miramos el arco iris, pensamos en una palabra, misericordia. El mundo ve colores, nosotros vemos mucho más. Cuando veas el arco iris la próxima vez, hermano, no veas solo colores, solo ganas de hacer una foto, algo bonito, fruto de la naturaleza, no, ve misericordia. Mira lo que hay a tu alrededor, mira la promiscuidad, la lascivia, la inmoralidad, el odio, la muerte, y el arco sigue saliendo. Por misericordia de Dios, no somos consumidos por otro diluvio. Pero por otro lado, el arco iris nos debe recordar el diluvio. Nos debe recordar también lo que Dios siente con el pecado. Hermano, las dos cosas que más daño están haciendo a la iglesia desde mi perspectiva. El Señor me ha permitido por su gracia visitar varias congregaciones, conocer a muchos hermanos y hay una perspectiva que cada vez tengo más clara. Las dos cosas que más daño están haciendo a la iglesia para mí son la primera, y una va unida a la otra, es que la iglesia no conoce a Dios. Sí, es importante todos los temas. A mí me gusta hablar del fin de los tiempos. ¿Queréis hablar de los dones? Hablemos de los dones. ¿Queréis hablar de Apocalipsis? Hablemos de Apocalipsis. Pero lo más importante, hermano, no es saber cuándo acaba el mundo. Lo más importante no es saber ni siquiera... Es importante, todo lo que está en la Escritura lo es, pero lo más importante no es saber en qué orden pasarán las cosas. Si el anticristo será rubio, ecuatoriano o chino. Si la guerra entre Rusia y Ucrania es la antesala para la guerra final con China, Corea y los Estados Unidos, y España mirará de lejos, porque ahí no tenemos mucho que hacer. Y eso será la guerra final antes de que venga Cristo. Eso no es lo más importante. Es conocer cómo es Dios. Decimos que cantamos a Dios. ¿Te has preguntado qué música le gusta? Decimos que adoramos a Dios. ¿Te has preguntado qué adoración le gusta? Decimos que oramos a Dios. ¿Te has preguntado cómo le gusta que se ore? Decimos que nuestros cultos son para Dios. ¿Te has preguntado cómo le gusta el culto a Él? Hermano, puedes estar haciendo muchísimas cosas diciendo que son para Él, pero si no lo conoces, lo estás ofendiendo a lo mejor. Si tú solo ves, por ejemplo, y para mí la evidencia más clara es esta, si yo solo veo un Dios de amor, yo me voy a relacionar con muchas cosas de mi vida de manera muy ligera. Dios es amor, Dios es amor. Mira dos personas, cuando uno confiesa un pecado, hay dos personas que llegan a hablar con esa persona. Uno le pasa la mano en la espalda y le dice, tranquilo, no pasa nada, Dios es amor, todos pecan, ya. Esa persona no conoce a Dios. Lo que ha dicho es mentira. No. ¿Es verdad que Dios es amor? Sí. ¿Es verdad que Dios perdona? Sí. ¿Es verdad que todos pecamos? Sí. Pero si tratas el pecado de alguien así, no conoces a Dios. Porque no sabes cómo se está sintiendo Dios ahora por lo que acaba de hacer. Porque da la sensación de que te parece que Dios lo ha visto y no pasa nada.
No, pastor. Porque esa es la segunda cosa que la iglesia debe entender. Conocer a Dios nos lleva a la segunda. Debemos conocer cuán grave es el pecado. A mí me gusta estudiar relatos de juicio, porque me da mucha solemnidad al corazón. Cuando se me cruzan los cables y me empiezo a poner como un Miura, como un toro desbocado para hacer locuras y gritar a alguien y enfadarme y tomar malas reacciones, me gusta pensar en el diluvio. Me gusta pensar en Sodoma y Gomorra. Porque voy a pecar y quiero saber cómo va a sentirse Dios cuando lo haga. Que no me esté cayendo un rayo en ese momento no significa que Dios esté tan tranquilo. Quiero saber que lo voy a ofender en gran manera. Quiero saber que odia el pecado tanto que es capaz de consumir con el diluvio un mundo entero. Hermano, mira el diluvio con atención, porque lo decían los hermanos de Bélgica. Hay personas que creo que piensan que en el diluvio solo había gente adulta y mala. Habían niños, como estos pequeñines, corriendo por las calles mientras empezaron a caer las primeras gotas de agua. Habían bebés bonitos en el regazo de sus madres, jugando con sus abuelos tiernos. Cuando llegó el diluvio, no arrasó solo con violadores, asesinos, arrasó con niños, arrasó con bebés, arrasó con ancianos, arrasó con todo. La ira de Dios se encendió tanto que no tuvo piedad de arrasar con toda la humanidad. El mismo Dios que dices que es bueno y lo es, le dijo a un rey: ve a esa ciudad y no mates solo al rey ni a los soldados. Quiero que no dejes con cabeza ni a los animales. Pero rey, ¿y los niños qué hacemos? Córtales el cuello también. Bueno, y las embarazadas, asegúrate que ni el feto queda con vida. Señor, ¿eres el Dios bueno? Sí, porque esa instrucción no la dio Satanás. Esa instrucción la dio el que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Y eso te parece trágico, pero en esas escenas no murió nadie bueno. Murieron malos en potencia, que todavía no habían hecho mucha maldad, pero no murió nadie bueno. Pero la mayor manera de entender la gravedad del pecado es mirar la cruz. Ahí murió el único bueno. Y ese único bueno, cuando notó lo que iba a ser el castigo de Dios, porque tú piensas que lo que le cayó a Jesús encima fue el diluvio, Sodoma y Gomorra, todo encima. Solo en uno. Todo el castigo de la humanidad que había experimentado el diluvio, la ira de Dios en el diluvio, la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, todo ese furor cayó en una persona solo. Tú imagínate toda la ira de Dios que la hemos visto en escenas repartida entre muchos, caída sobre una sola persona. Toda la ira concentrada de Dios. Y esa persona, cuando sabe que va a recibir la copa de la ira de Dios, antes agonizando sangre, sudando sangre de su agonía, implora en una oración: oye, si fuera posible, pásalo. Los romanos hasta que, vale, que me rechacen, vale, que me traicionen, pero tu ira, tu copa, no es posible pasarla. Pero Isaías nos enseña la respuesta de Dios al Hijo: y quiso Dios quebrantarlo. Y quiso. La respuesta del Padre al Hijo puro, santo, bueno y perfecto, que no rompió nunca un plato, fue: mi ira va a caer sobre ti. No hay como huir de esto. Cuando vayas a desbocarte como un toro y a pecar de cualquier manera, acuérdate de estas cosas. ¿Sabes por qué hay iglesias que pecan deliberadamente, que no predican sobre santidad, que no son prudentes, que la gente hace el tonto y coquetea con el pecado, juega con los límites? Porque no ven a Dios así. Porque ven a un señor de barba blanca más parecido a Papá Noel, sentado en una silla blanca, regalando cosas a todo el mundo y perdonándolo todo mirando a un lado. Ese no es el Dios de la Biblia. Es santo,
es santísimo. Debemos entender eso. Cuando miremos el arco de Dios, recordemos su misericordia, pero recordemos también su odio al pecado, para pensárnoslo 2 veces antes de ofenderle con nuestra deliberalidad. ¿Qué más vemos? Rápidamente, menos de 20 minutos. Ay, Señor, ayúdame. Vemos que en los pactos hay participantes activos también. Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los pactos no son solamente cosas que se hacen entre gente de manera pasiva, sino que los pactos tienen elementos activos. Hay gente que tiene que hacer algo, hay gente que tiene que participar, hay gente que tiene que cumplir unas órdenes, hay gente que tiene que actuar. Así que los pactos tienen agentes activos, personas que participan. Otra cosa, rápido, voy a acelerar, hermanos, porque realmente tengo que acabar esta clase hoy. Los pactos están vinculados también a otra palabra. Hemos hablado de fidelidad, pero también están vinculados a promesas. En Hebreos 9:15 hemos leído esto antes. Y por eso Él es mediador de un mejor pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. La palabra pacto siempre estaba vinculada a promesas que Dios hacía en su pacto. Otras cosas interesantes. ¿Cuál es la primera vez que observamos la palabra pacto en la Biblia? La primera vez que observamos esa palabra es en Génesis capítulo 6 y el versículo 18. Leemos así: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esa es la primera vez que vemos la palabra pacto en la Biblia. Por eso algunas personas dicen que lo que Dios hizo con Adán no fue realmente un pacto, porque realmente Dios a lo largo de la Biblia ha hablado de la palabra pacto con Noé, con Abraham, pero cuando Dios habla con Adán, no dice a Adán, vamos a hacer un pacto. Pero hay una cosa interesante, que no aparezca la palabra pacto no significa que no sea un pacto. Y para mí el ejemplo claro es que no aparezca la palabra Trinidad, no significa que la Trinidad no sea bíblica. Porque yo te podría decir, por regla general, entonces, si tú me dices que lo de Adán no es un pacto, porque Dios no dice directamente vamos a hacer un pacto, yo también te puedo decir, como muchos dicen, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad es falsa. Pero que no esté una palabra en la Biblia no significa que el concepto no esté presente. Que no esté la palabra pacto allá en lo que Dios hace con Adán no significa que un pacto no esté presente. Para mí el ejemplo claro es este también. En Génesis 2 nosotros vemos el primer pacto matrimonial. Y muchas personas a mí me han llegado a decir, lo de Adán y Eva no era un matrimonio. Para mí Génesis 2 es el primer pacto matrimonial. Y yo creo que no está esa palabra ahí. Ni siquiera la palabra matrimonio. No dice ni la palabra casados. ¿Por qué los llamamos matrimonio? ¿Por qué decimos deliberadamente Dios formó la primera familia? ¿Dónde se casaron? ¿En qué juzgado firmaron los papeles? ¿Quién hizo la boda? ¿Por qué llamamos a Adán y Eva matrimonio? ¿Por qué decimos que es la primera familia? Malaquías, capítulo 2 y el versículo 14 dice: y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando Dios está hablando del matrimonio, de esa compañera, cuando está apuntando a esa relación, Él lo llama pacto. Por eso nosotros llamamos al matrimonio un pacto matrimonial. No porque literalmente está la palabra pacto en ese caso de Adán y Eva, no porque literalmente está la palabra pacto en otros casos de relaciones en la Biblia, pero a la luz de los ojos de Dios, según lo que dice a través de Malaquías, lo que hay entre el hombre y la mujer es un pacto. ¿Sabes por qué la gente se divorcia? Porque la gente no entiende lo que es el matrimonio y lo que conlleva un pacto. El matrimonio es un pacto matrimonial.
Y eso implica una cosa, que solo la muerte lo rompe. Que solo la muerte te deja libre del pacto. La muerte de la otra persona que está vinculada. Por eso nuestro pacto no acaba, porque Dios no muere. Y nuestro pacto es eterno, que Dios vive y reina para siempre. Hay otro ejemplo en las Escrituras de un pacto que no aparece directamente la palabra pacto. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 11 leemos: Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni lo aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiese jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, decimos: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. ¿Aparece la palabra pacto ahí? Pero nosotros consideramos que eso fue un pacto que Dios hizo con David. Leemos Salmos, capítulo 89, verso 3: yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Versículos 34 y 35 del mismo Salmo: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Cuando Dios habla con David y establece el pacto, no le dice vamos a hacer un pacto, pero los elementos que veremos la semana que viene, los elementos del pacto se ven. Que Dios no dijera directamente a Adán, vamos a hacer un pacto, no significa que no fuera un pacto. Los elementos de un pacto se ven. Se ven. Que en la Biblia no veamos a Adán y Eva un matrimonio como sellado con un pacto, no significa. Porque los elementos de un pacto se ven. Hay compromisos, hay obligaciones, hay promesas. Todo está ahí. Así que, hermanos, hay una cosa que debemos entender, y con eso termino, sobre los pactos. Y es que una de las cosas más bonitas a entender sobre los pactos es que como pueblo, iglesia, somos llamados a recordar regularmente el pacto de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Supongo que por ahí celebraron algo bien bonito este domingo. ¿Y qué celebramos este domingo? Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Pero mira qué bien ahora. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amados hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos el pacto del que somos parte. Recordamos que el Señor con su sangre selló ese nuevo pacto y nos incluyó por su gracia y misericordia. Nosotros celebramos el pacto de Dios con nosotros en Cristo cada mes. Porque el pacto es fundamental, porque el pacto es la base de nuestra salvación. Un pacto de Dios. Dios es un Dios de pactos, pero no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con trueques materiales, tiene que ver con la idea principal de que Dios ha prometido y ha hecho un pacto con nosotros, que por medio de la obra de su Hijo y su vida perfecta, su muerte y resurrección, aquellos que se arrepientan y crean ese mensaje glorioso que es el Evangelio, serán incluidos gratuitamente en ese pacto, que ya no dependerá las bendiciones de lo que ellos hacen, sino de lo que Jesús hizo. Hermanos, que hoy tengas como esa antesala sobre el tema de los pactos, para que aprendamos cada día un poquito más. Y la semana que viene veremos eso, 9 elementos que tienen los pactos, 9 elementos bíblicos. Así que espero, sobre todo, que un tema un poquito así complejo quizá
se haya entendido con claridad cada uno de sus puntos. Padre, te pido, Señor, que a pesar de la torpeza del expositor, a pesar de mis debilidades en ocasiones, Señor, tú puedas traer claridad a la mente de mis hermanos en este asunto. A pesar de las dificultades que pueda tener, a pesar de ser un tema para muchos nuevo, Señor, te pido que lo puedas haber traído como palabra, Señor, clara, concisa a sus corazones. Que puedan haber entendido cada uno de los puntos que hemos tratado hoy. Que puedan haber comprendido cada una de las verdades que hemos dicho hoy. Y que puedan entonces, amado Señor, entender la importancia y celebrar que somos parte de ese nuevo pacto basado en mejores promesas, únicamente por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, porque si renuevas tus misericordias es por tu pacto, porque si nos sostienes es por tu pacto, porque si nos vas a sostener hasta el final es por tu pacto, si vas a hacer cielos nuevos y tierra nueva es por tu pacto, y si vamos a estar eternamente contigo es por tu pacto. Así que, Señor, hoy celebramos que nos hayas incluido por gracia en ese precioso pacto y nos hayas bendecido tan grandemente en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.